Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión virtual. Aquí tienen el plan de la sesión de este día. En primer lugar, pues vamos a dar un repaso en cuanto a la construcción de los objetivos. Vamos a dar un repaso de cómo se construye un marco teórico. Vamos a revisar cómo podemos seleccionar fuentes, cómo es que las podemos validar. Y también, pues vamos a revisar cómo se puede hacer la presentación en PowerPoint. Vamos a ver algunas directrices al respecto. Y les voy a pedir a Ana y a Yaret que vayan anotando sus dudas para que en cuanto lleguemos a esta casi última etapa de presentación de dudas, pues puedan apoyarnos con algunas preguntas. Aquí tenemos esta parte de los objetivos de la investigación. Sabemos que los objetivos indican el punto de llegada, lo que queremos lograr. Se redactan con un verbo en infinitivo, aquellos que terminan en ar, er, ir. Incluyen las variables objeto de estudio que van a ser medidos y contienen un logro, el lugar y el tiempo. Aquí tenemos algunos ejemplos de verbos que podemos utilizar para nuestros objetivos: determinar, identificar, evaluar, describir, formular, etcétera. Entonces aquí tenemos los verbos que podríamos estar utilizando para la elaboración de los objetivos. Recordar que el verbo se coloca al inicio, sí, de ese objetivo. Recordar también que los objetivos pues son frases cortas, no son párrafos como tal. También el objetivo general expresa el fin concreto de la investigación en correspondencia directa con la formulación del problema. Aquí tienen este ejemplo. Está la pregunta principal de investigación y luego tengo el objetivo general. ¿Cuál es la incidencia del ser humano en el aumento de la contaminación del río Atoyac en Puebla? Y entonces vamos a colocar nuestro verbo en infinitivo al inicio: determinar la incidencia del ser humano en el aumento de la contaminación del río Atoyac en Puebla. Relación entre preguntas y objetivos. En una investigación, el objetivo general constituye el logro que permite dar respuesta a la pregunta de investigación, y por cada pregunta de investigación debe de existir un objetivo que contribuya a dar respuesta a esa pregunta. Acá tenemos esta otra pregunta: ¿cuál es la situación actual del personal del Hospital General en Puebla en materia de satisfacción personal? Y vamos a sacar nuestro objetivo general: describir la situación actual del personal del Hospital General en materia de satisfacción personal. Si se dan cuenta, únicamente estoy colocando en un tono afirmativo esa pregunta. De aquí que encuentro la correlación entre lo que serían las preguntas y los objetivos. Si encuentro esta relación entre preguntas y objetivos, pues quiere decir que estoy elaborando un trabajo correcto, ¿sí? Porque debemos de encontrar esta vinculación entre cada uno de las partes de la estructura de nuestra investigación. Preguntas y objetivos. Acá encuentro nuevamente estos ejemplos. La gamificación mejora el rendimiento de los estudiantes de segundo año de bachillerato en el aprendizaje de las matemáticas. Y acá sería mi objetivo analizar la mejora del rendimiento de los estudiantes de segundo año de bachillerato a partir del uso de la gamificación en el aprendizaje de matemáticas. O cómo la educación en valores es una posible solución al acoso escolar en segundo año de secundaria. Y aquí mi objetivo sería fomentar la educación en valores como una posible solución al acoso escolar en segundo año de secundaria, ¿no? Entonces aquí estoy pues indicando una posibilidad porque es algo que estoy tratando de corroborar. El uso del blog puede mejorar la escritura de alumnos de primer año de ingeniería, y aquí mi objetivo sería implementar el uso del blog para mejorar la escritura de estudiantes de primer año de ingeniería. Por eso encontramos muchos videos en YouTube en donde van a ser dos columnas,
y entonces colocan en una primera columna las preguntas y ya después las transforman en objetivos al colocarlas en una parte afirmativa, ¿sí? Y al indicar al inicio este verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces, así es que como nosotros podríamos estar trabajando las preguntas y los objetivos y encontrar esta coherencia, ¿no? Que debe de tener toda investigación. ¿Cuáles son los elementos que debe de contener un objetivo de investigación? El verbo que indica el grado de complejidad de la investigación, el evento en estudio o el objeto de estudio, la unidad de análisis o los sujetos de estudio, el contexto del estudio donde se va a realizar y la temporalidad o ubicación en el tiempo. Aquí tenemos estos elementos del objetivo. Dice, comparar el personal médico que labora en los hospitales públicos de Puebla y el que labora en las clínicas privadas con respecto a su calidad de vida durante el periodo 2024. Verbo que indica el grado de complejidad del estudio, comparar. Evento de estudio, calidad de vida. Unidad de estudio, personal médico. Contexto, hospitales públicos y clínicas privadas de Puebla. Temporalidad 2024. Entonces, serían cada uno de los elementos y que debe de contener el objetivo y a partir de ello, pues vamos a tener una correcta construcción de los mismos. Objetivos específicos indican los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo general. Se derivan del objetivo general y contribuyen al logro de este. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Cuáles son las principales causas que provocan la contaminación de ríos en México? Y entonces aquí vamos a colocarlo como siempre en un tono afirmativo, describir las causas que ocasionan la contaminación de ríos en México. ¿Cuáles son las actividades realizadas por los habitantes de Puebla que provocan más contaminación en el río Atoyac? Examinar las actividades realizadas por los habitantes de Puebla que provocan más contaminación en el río Atoyac. Diferencia entre los objetivos generales y los específicos. El objetivo general define dónde queremos llegar, es decir, el para qué. En cambio, los objetivos específicos definen las estrategias para alcanzar el objetivo general, es decir, el cómo. Esto es con respecto a dar un repaso de los objetivos y también vamos a dar un repaso del marco teórico. El marco teórico es en cierto sentido una manera de prever cómo será ese trabajo, ya que se debe de contar con ideas o teorías previas a la realización de la investigación. Este será el espacio en el que esas teorías o ideas se van a poner en cuestión o se van a analizar. La elaboración del marco teórico comprende dos etapas: la revisión de la literatura correspondiente y la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Acá tenemos las funciones principales de la elaboración de un marco teórico dentro de una investigación. En primer lugar, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Nos vamos a dar cuenta que si yo empiezo a conocer, de hecho, a partir de mi marco teórico, pues cada una de las teorías, cada uno de los caminos que siguieron los investigadores, así como también pues cada uno de los conceptos y cada uno de los enfoques y con los que se trataron estos temas, pues puedo tener una idea más clara y más concisa acerca del tema que yo voy a investigar. Orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio, ¿sí? Lo que acabo de mencionar es como ver qué caminos han seguido los demás investigadores y a partir de ello, pues yo puedo decidir sí, qué tipo de camino voy a seguir yo. Ampliar el horizonte de estudio y guía al investigador para que éste se centre en su propio problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Entonces, me permite situarme correctamente en cuanto
a dónde están los límites sí, de mi estudio, hasta dónde voy a llegar, y de esta forma no me puedo ir hacia otro subtema, ¿no? O sea, otros temas que no tienen nada que ver. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad, inspira nuevas líneas y áreas de investigación y provee de un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. Entonces, me permite construir una serie de conocimientos necesarios para poder después aplicarlos dentro de la investigación. Aquí tenemos algunas fuentes, sí, que podemos utilizar para poder realizar el marco teórico. Estaría en primer lugar, pues la biblioteca UPAEP, que es algo que yo les sugiero. Podemos revisar las bases de datos de la biblioteca UPAEP. ¿Y cuál es la ventaja? Cuando ustedes utilizan una biblioteca, ahí ya hay bases de datos, encontramos revistas seleccionadas, encontramos una selección también de diferentes libros, de diferentes fuentes, pero estas fuentes son seleccionadas, en este caso, pues por personal de la biblioteca, y hacen una revisión, sí, en cuanto a qué contenidos, en cuanto a qué perfiles de los estudiantes, en cuanto a qué necesidades existen, en cuanto a tipos de fuentes que podrían estar utilizando. Entonces, a partir de ello podemos encontrar información mucho más clara, mucho más precisa, y que si yo hago una búsqueda dentro de un buscador abierto en Internet. Entonces, esta es la ventaja de utilizar una biblioteca electrónica. Entonces, aquí la sugerencia de utilizarlo. También, si es que no encuentran mucha información porque se trata de un tema que es un tanto novedoso, entonces podrían utilizar Google Académico. Recordar que a partir de utilizar Google Académico puedo hacer una configuración en la cual a partir de mi correo de Gmail lo puedo colocar dentro de esta configuración y me van a llegar las más nuevas investigaciones sobre el tema que estoy indagando a mi correo. Entonces, de esta forma puedo ahorrarme bastante tiempo, sí, en lo que a lo mejor yo estoy haciendo otras búsquedas, pues de forma automática puedo hacer estas configuraciones. Estas configuraciones también se pueden hacer en bases de datos gratuitas, como por ejemplo Dialnet, que tenemos casi al finalizar esta presentación. Está Dialnet, que pertenece a la Universidad de La Rioja en España, y también está ese cielo que también pues se trata de otra base de datos gratuita que es manejada por la UNAM en México. Entonces funcionan de una forma similar ese cielo y Dialnet. Dentro de Dialnet también me permite hacer esta configuración en donde a partir de un correo electrónico lo puedo configurar y puedo hacer que lleguen a ese correo electrónico pues las más nuevas investigaciones vinculadas con el tema que yo estoy indagando, que estoy buscando. También puedo utilizar tesis en línea de la UNAM, que pues, pues como en todas las universidades importantes en nuestro país, tienen un catálogo de tesis digitales. En antaño, cuando teníamos que hacer un marco teórico, nos decían, tienes que hacer el marco teórico, ¿no? Entonces ya sabíamos que teníamos que desplazarnos de forma física hasta la biblioteca, buscar en el catálogo de fichas, ¿no? Elaboradas con cartoncillo, por ejemplo, y ya de ahí encontramos, sí, dentro de la biblioteca el material, ¿no? En la actualidad sabemos que la mayoría de las universidades tienen un catálogo de tesis digitales, entonces es mucho más fácil hacer la búsqueda de tesis vinculadas con nuestro tema de investigación. Hay tesis en línea de la UNAM, de la UAM, IPN, únicamente les coloqué algunos ejemplos. Ustedes busquen por lo regular, vamos a encontrar estos catálogos
de tesis digitales en la mayoría de las universidades importantes de nuestro país. Y hay también estos ejemplos de tesis, como por ejemplo la Universidad de Navarra, que nos ofrece tesis doctorales y tesinas. Entonces podemos hacer uso de esta página, o está también la Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense, que serían otros ejemplos de universidades que cuentan con tesis digitales. Tesis doctorales en la red, que sería otra página interesante en donde nos muestran un catálogo de tesis doctorales en donde pues vamos a encontrar diferentes temáticas. Ya les había mencionado Dialnet, que pertenece a la Universidad de La Rioja. Aquí la sugerencia es que en Dialnet y en ese cielo ustedes ingresen pues por medio de un correo electrónico y se registren, porque lo que tienen estas bases de datos gratuitas es que incluso ustedes pueden hacer ya la búsqueda sin necesidad de registrarse ni ningún prerequisito. Entonces, antes que nada, aquí sería importante hacer eso para que les dejen un espacio dentro de estas páginas y así puedan ir guardando cada uno de los archivos, cada una de las lecturas que vayan encontrando. Está también la Revista Mexicana de Investigación Educativa. Entonces aquí podemos encontrar dentro de COMIE, pues estas investigaciones más nuevas, ¿no? Más novedosas, vinculadas con diferentes temáticas de educación. Entonces, pues ahí tenemos estas fuentes que yo creo que les pueden servir para el marco teórico. Y si ustedes hacen de cualquier forma una búsqueda así de información, a lo mejor dentro de un buscador abierto, sí, como sería Google, pues podemos confiar en sitios que son conocidos. Hay que considerar las recomendaciones de las terminaciones .edu, .oro, .gov. En este caso, pues yo ya sé que si es .edu, pues se refiere a una página que tiene que ver con una institución educativa. .org, pues a algún organismo. .gov a una página de gobierno. Entonces voy a encontrar información mucho más precisa, mucho más cuidada, o me voy a fijar en aquellas páginas que se encuentran relacionadas con otras páginas electrónicas conocidas. Por ejemplo, si encuentro una bitácora o un blog y a lo mejor no tiene más datos más que está vinculado con la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, yo puedo validar la información que encuentro dentro de ese blog o bitácora por medio de esta unión que tiene con con la OMS, ¿no? Con la Organización Mundial de la Salud. Me voy a fijar en aquellas páginas que colocan el nombre del autor y las referencias de su contenido. Aquí hay que aplicar la validación de la fuente electrónica por medio del autor y su experiencia, así como el análisis de la pertinencia de las referencias utilizadas. Es decir, voy a hacer una búsqueda del autor, voy a corroborar que el autor tenga una formación en el tema, voy a estar indagando pues quién es el autor, cuál es su formación en el tema, si tiene experiencia en ese tema, si ha publicado algunos textos vinculados con ese tema. Esto también sería importante, así como también qué referencias está utilizando, si son autores expertos en el tema, por ejemplo. Me voy a fijar en aquellas fuentes que se actualizan frecuentemente. Hay que validar la actualidad del texto, si fue publicado en una fecha reciente, que atienden aquellas páginas que atienden con rapidez y se les escribe, que tienen un diseño profesional y manejable, que aclaran las normas de uso y que se vinculan con otras páginas web conocidas, como ya lo había mencionado. Aquí encontramos un ejemplo de una validación de fuente, es decir, cómo me voy a fijar en que esta información es confiable, es válida. Hay que tomar en cuenta estos criterios. En primer lugar, el criterio del autor. Sí, el criterio del autor, como ya lo habíamos visto, se busca quién es el autor, que tenga una formación en el tema, que tenga experiencia en el tema, fuentes, ¿sí? En dónde ha sido publicado.
Entonces, si fue una revista, si fue un periódico, también fijarme pues desde cuándo existe este periódico, esta revista. Si escriben dentro de ese periódico o revista digital, si escriben pues personas que son formadas en dicha área, por ejemplo, que son periodistas y que no son simplemente aficionados. Esto también es importante porque a lo mejor lo tomamos como, no, es que es algo muy obvio, ¿no? Pero en ocasiones no nos fijamos y estamos tomando información de alguna persona que no tiene la formación en el tema. ¿Qué más? Y a lo mejor dentro de alguna tarea, dentro de alguna actividad cualquiera, pues no nos dicen nada. Sin embargo, en investigación, pues sí debemos de ser un tanto más estrictos al momento de validar información. Aquí tenemos este ejemplo. Entonces se buscó el autor, se buscó y se encontró que es un docente e investigador de ciencias humanas y religiosas de la Universidad Católica de San Antonio, España. Buscamos el criterio de fuente. Fue encontrado este texto en Dialnet. Sabemos que pertenece a la Universidad de La Rioja en España, que es uno de los mayores portales bibliográficos que da acceso abierto a contenidos científicos. Y de acuerdo a la fecha de publicación, la fuente no es tan actual. Sin embargo, en su bibliografía muestra que utiliza autores que son referentes importantes del tema tratado, es decir, utilizó a los autores más importantes vinculados con su tema de investigación. Entonces, pues ahí tiene una palomita, ¿no? En que es correcto. Sin embargo, tiene un tache, ¿no? En donde hablamos actualidad, porque no es tan actual la fuente. Entonces, en conclusión, la confiabilidad del texto es media debido precisamente a esta parte de que no es tan actual, ¿no? Entonces, podríamos buscar incluso una fuente del mismo autor, pero con una nueva actualidad, ¿no? Es decir, con una fecha más reciente. Entonces, pues ahí estaría un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer la validación de una fuente. Esto es muy importante, pues considerando en actualidad la alfabetización informacional, sí, es decir, el saber buscar información en Internet. Hay una gran cantidad de información, pero no toda la información es confiable o es válida. De aquí que debemos de ser pues muy críticos al momento de buscar información. Y pues bueno, en cuanto al documento en formato APA, nuevamente vamos a mencionar los márgenes, todos están a 2,54 centímetros. Todo párrafo debe de tener sangría, excepto el resumen o abstract, pero sí las palabras clave. Todo el texto debe de estar interlineado a doble espacio. Se pagina al lado derecho en la parte superior junto al número de página, pero alineado al lado izquierdo se escriben las primeras palabras del título en mayúscula y se pagina incluso la portada. Esta portada debe de estar en Times New Roman, 12 puntos. El índice, los números de las páginas están separados de los títulos solo por una tabulación, no llevan puntos o guiones. Títulos y subtítulos, existen 5 niveles de titulación. Está el encabezado de primer nivel, que está en negritas y centrado, no lleva punto final. El encabezado de segundo nivel, que está en negritas y alineado a la izquierda, no lleva punto final. Y así sucesivamente encontramos el encabezado del tercer nivel que está sangrado en negritas y termina en punto. El texto continúa sobre la misma línea. Encabezado de cuarto nivel que está sangrado en negritas, en itálicas y termina en punto. El texto continúa sobre la misma línea y encabezado de quinto nivel que está sangrado, no tiene negritas y termina en punto. El texto continúa sobre la misma línea. Por lo regular, nosotros nada más llegamos hasta el encabezado de segundo nivel. Por lo tanto, mi encabezado de primer nivel, ¿cuál sería? Sería el que está en la portada. Ese sería mi encabezado de primer nivel. Por ello está en negritas y centrado. El encabezado de segundo nivel serían todos los demás encabezados que voy a colocar en negritas y alineados a la izquierda. No lleva punto final.
Sí, también otra característica es que es tipo oración, es decir, con mayúscula inicial y las demás letras en minúscula. Sí, esa sería la característica de los encabezados de segundo nivel. Documento de APA, el contenido, es necesario unificar el tiempo verbal en toda la redacción. Es importante el uso de nexos o marcadores textuales al inicio de los párrafos. Esto es para mejorar la transición, si recuerden, de cada una de las oraciones y de los párrafos. Todo número que inicie un párrafo se escribe con letras, asimismo los dígitos, excepto cuando sean cifras. Todos los párrafos se sangran. Tablas, gráficos e imágenes, todos tienen un pie que identifica su origen y su contenido. Las tablas no tienen divisiones verticales. Apéndices se enumeran en el texto. Aquí se incluyen las imágenes. Tienen un pie que identifica su título, origen o contenido. Y las referencias se presentan en orden alfabético y guardando el formato correspondiente. Si la referencia abarca dos o más líneas, estas se sangran y no lleva ninguna clase de viñetas o numeración. En cuanto a las diapositivas, el texto de cada diapositiva se debe limitar a unas cuantas frases. En general, cada diapositiva debe contener solo 6 líneas de texto con 6 palabras por línea. A no ser que se realice una cita textual, no deben incluirse párrafos en las diapositivas. Esta parte también es muy relevante, ¿sí? En ocasiones cuando hacemos diapositivas, es tanta la información que sabemos que tenemos dentro del marco teórico, que tenemos dentro de cada una de las partes, ¿sí? De nuestra investigación, que intentamos colocar una gran cantidad de información y entonces se ven enseguida párrafos enteros, ¿sí? De información dentro de las diapositivas. ¿Qué es lo que harían ustedes si sus alumnos les entregan este tipo de diapositivas? Pues les van a decir, es que tiene mucha información tu diapositiva, debes de sintetizar más la información, debes de colocar frases cortas. Aquí la recomendación que nos dan serían 6 líneas de texto. En otros autores encontramos que nos colocan 7 líneas de texto, ¿sí? Pero por lo regular está entre 6 y 7 líneas. En este caso, pues debemos de cuidar muy bien, sí, la forma en la que nosotros elaboramos la diapositiva. La sugerencia es de utilizar esquemas, es de utilizar incluso organizadores gráficos. Recordar que dentro del procesador de textos, dentro de Word, encuentro SmartArt, que es la herramienta gratuita para poder hacer esquemas con la información dentro de la diapositiva. Entonces, únicamente se trata de colocar frases cortas, selecciono SmartArt y a partir de ahí me da diferentes configuraciones y formas de poder presentar, sí, esa información y puedo colocar ahí mi esquema a partir de esta información, ¿no? Entonces, se podría estar utilizando esta herramienta. Aquí nuevamente está esta idea, tener en cuenta que la presentación es el soporte de su discurso verbal, no el reemplazo de este, y que le debemos recordar además, y que se le debe recordar además hacer comentarios adicionales. No olvides simplificar y simplificar. Se debe volver a editar palabras innecesarias, palabras claves hay que utilizar, es decir, conceptos o palabras en lugar de utilizar pues una gran cantidad de información, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación en cuanto a las diapositivas. Cuidado con la redacción y la ortografía. Los errores se magnifican cuando se proyectan. Enseguida nos fijamos, sí, cuando hay un error, sí, en las diapositivas, sí, y a lo mejor nos podemos equivocar, pues somos humanos, ¿no? Nos equivocamos en las diapositivas, pero cuando se trata de una presentación, de una investigación, sí se fijan demasiado, ¿no? En este tipo de errores, porque se supone que nosotros estuvimos revisando nuestra presentación, nuestro trabajo escrito antes de entregarlo.
Entonces, las ayudas visuales como gráficas, mapas, dibujos y fotografías, entre otros, se deben utilizar para permitir a la audiencia visualizar conceptos que de otra forma resultarían difíciles de entender. Entonces, todas estas imágenes o apoyos visuales deben de ser vinculados con el tema que yo estoy presentando. Simplicidad a lo largo de toda la presentación, consistente en el tipo de letra, su tamaño y formato. Se debe usar un tipo de letra que sea claro, que sea fácil de leer, como Arial, Times New Roman, Tahoma, Verdana, así como fondos de pantalla sencillos, ¿sí? Sé que muchos tenemos estrategias, por ejemplo, de utilizar diapositivas pues muy vistosas para llamar la atención de nuestros estudiantes o de utilizar imágenes, ¿no? Que son muy vistosas, ¿no? Vamos a colocar, pues al gato, ¿no? Que está leyendo y esto le llama la atención al alumno, pero dentro de investigación nos piden ser, pues un tanto sobrios y vamos a tratar de utilizar únicamente imágenes vinculadas con nuestro tema de investigación. Buen contraste entre el texto y el fondo. Los expertos recomiendan colores muy oscuros para el texto y pasteles pálidos para el fondo, como amarillo claro, aunque algunos prefieren texto claro sobre fondo oscuro. Imágenes relacionadas con el tema, como ya lo había mencionado. Para el proyecto educativo, tesis, etcétera, imágenes o fotografías del contexto en que se aplicó la indagación. No usar imágenes infantiles, de caricaturas o no relacionadas con el tema, ya que se busca un estilo sobrio. Usar imágenes de calidad también. Citas y referencias. Se debe establecer el respeto por los derechos de autor. Se deben de citar las fuentes de las cuales se obtuvieron todos los elementos utilizados en su presentación, textos, fotografías, imágenes, mapas, etcétera. A no ser que las fuentes se citen en cada diapositiva, la última debería de listar las obras consultadas, no importa que se trate de una presentación informal. Aquí van a encontrar, les voy a pasar también las diapositivas para que tengan toda esta información. Estarían pues las diapositivas y también la carátula oficial, sí, que ya hemos estado utilizando pues para los envíos de sus actividades. Entonces les voy a pasar también esta presentación. Revisa la estructura de la investigación. Acá está nuevamente la portada oficial, el problema, el contexto, antecedentes, la pregunta de investigación, los objetivos, el marco teórico, también la descripción de la aplicación del proyecto, es decir, las fases o etapas del proyecto, la implementación, los resultados y conclusiones, las referencias de NAPA y los anexos, es decir, las evidencias que pueden ser fotografías, instrumentos, cuestionarios, encuestas, etcétera, ¿no? Y pues bueno, aquí llegamos a la etapa de preguntas. No sé si tengan de esto que hemos estado revisando alguna duda, alguna pregunta. Si no tienen micrófono, no se preocupen, yo los leo dentro del chat. Y si tienen micrófono, levanten su manita para que les vaya dando turno. Adelante, Ana Lilia. Sí, gracias, maestra. Bueno, yo tengo duda desde la vez pasada que no puedo asistir a la sesión virtual, pero la presentación en PowerPoint, por ejemplo, ¿nos dan ustedes la libertad de elegir algún formato en específico o ustedes no los dan? Ya está el formato del PowerPoint. Lo pueden utilizar o ustedes pueden utilizar el formato que ustedes quieran. Yo diría que pueden utilizar el formato que ustedes quieran para que ustedes también pues tengan la libertad de hacer una bonita presentación, porque bueno, nos los piden sobria, pero no por eso lo vamos a hacer pues toda muy seria, ¿no? Entonces, pues podrían también hacerlo de forma libre, no hay ningún problema. Sí, gracias. Leí que en la semana 12 o 13, no recuerdo bien, vamos a entregar nuestro trabajo. Todo el trabajo nos los piden estilo APA en Word, ¿verdad? APA Así 7. es.
Sí, así es, efectivamente. Muy bien. ¿Alguien más tiene Ok, alguna gracias. otra? ¿Eso sería todo? Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Adelante, Javier. Bien, maestra. Bueno, en esta semana ya podemos empezar a incorporar lo del índice y el empaginado, o en las siguientes semanas nos va usted a dar las indicaciones. Ya las pueden empezar a integrar lo del índice y el paginado, si ustedes gustan. No hay ningún problema. Sí, porque hay alumnos que lo que están haciendo es que me están enviando ya todo el texto en extenso, que es algo que yo les sugerí para que si se me fue, por ejemplo, alguna falta ortográfica o algún signo de puntuación, pues nos regresemos, ¿no? Y ahí les coloco dentro de su revisión que falta, ¿no? Revisar algunas otras partes, ¿no? Entonces, esta parte sí se la recomiendo, ¿no? Que ustedes me envíen todo su texto completo y a partir de ello, pues ya estemos revisando si no nos faltó algo, ¿no? Que haya algún errorcito, o alguna parte en donde estén escribiendo en otra persona, ¿no? Entonces, pues tendríamos ahí que hacer algún tipo de corrección. Entonces hay que revisar todos estos detallitos y por ello les pido que entreguen todo su texto completo, es decir, desde el inicio, las partes anteriores, para que así estemos revisando todo el texto. Bueno, yo lo esté revisando, ¿no? Entonces hago una lectura rápida y a partir de ello hago esta revisión. Sí, maestra, Del envío, gracias. Sí, de nada. perdón, del envío del trabajo, ¿se le hace por medio de correo electrónico o adjuntamos igual el trabajo con las tareas? Igual, el trabajo con las tareas. Sí, gracias. Sí, de nada. Maestra, yo tengo una duda, disculpe que interrumpa. Sí, adelante. La primera semana, bueno, yo tuve problemas para inscribirme a tiempo. Le Sí. mandé bueno, le mandé correo, bueno, le mandé por correo las tareas, creo que es la primera y segunda semana, pero me aparecen sin calificación. Ah, sí, es que las debes de enviar por la plataforma y de hecho no recuerdo haber recibido tus actividades, entonces hay que revisar en dónde las enviaste, Javier. Se la envié a su correo, pero reviso y le escribo, bueno, le mando mensajito. Sí, está bien, Javier. Sí, muchas gracias, maestra. Sí, de nada. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bien, pues parece que ya no hay duda. Sin embargo, si surgiera alguna otra duda o pregunta, saben que se pueden comunicar conmigo a mi correo electrónico, que sería gabriela.centeno@upae.mx. Y pues por medio del correo electrónico rápidamente me comunico con ustedes o por medio también del foro de dudas que tienen dentro de Canvas. Pues muchas gracias por estar dentro de la sesión. Como siempre, les agradezco el tomarse pues estos minutos para poder estar pues en contacto directo, un poco más directo. Nos podemos dar cuenta de que en ocasiones pues olvidamos algunas partecitas, ¿no? Y a partir de estas sesiones yo creo que volvemos a retomar el camino, ¿no? Entonces, por ello es muy importante que pues no se pierdan estas sesiones. Muchas gracias, Ana Lilia, Javier, Marlene, Norma, Yaret, por estar dentro de la sesión. Espero que tengan una bonita tarde, que descansen. Gracias, maestra. Igualmente, Igualmente. bonita tarde. Gracias, buena tarde. Gracias, maestra. Buena tarde a todos. Hasta luego, que descansen.